La antigua radio era una cabina, no te veía nadie, no había cámaras, no había absolutamente nada, un micrófono tú, y si tenías un operador, pues el operador allá en la consola y tú solo. Para la gente más o menos para que se dé una idea, los comerciales estaban metidos en unos cartuchos como los 8-track. Eran unos cartuchos más o menos de este tamaño, y unos cuadros más o menos de plástico con una cinta en medio. Entonces, pues trabajabas uno compraba las películas en VHS, pero en la radio no los usamos para las películas, los usamos para grabar comerciales. Metías en unas grabadoras especiales y metías audio. Pero todavía 2017, 2018 fue buen año para la radio. 19 todavía, pero en el 20, con la pandemia, pues el mundo cambió. El podcast. Yeah. De Barbas. El podcast. Hola, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien. A principios de milenio se hablaba de la teoría de los multimedios. Esto era unir radio, televisión, periódico e incluso hablaban de redes sociales cuando no existían las redes sociales. Hoy en día es muy fácil que nosotros podamos conocer una noticia rápidamente, que haya un noticiero, que haya una radio, música e incluso muchas cosas más con un Facebook, un Instagram, un TikTok, un Twitter, ahora X. Las teorías de ahora hablan sobre la inteligencia artificial y cómo vamos a ser sustituidos. Y esto también nos atañe a los medios. Vaya, estamos hablando desde YouTube, pero también vamos a hablar desde la radio. Soy Manuel Domínguez y esto es De Barbas, el podcast. Y en esta ocasión estoy muy contento y la verdad muy honrado de recibir a un hombre que tiene 38 años en la radio, un hombre que es locutor, es productor, y aparte de todo, actualmente es la voz oficial del municipio de Guaymas, Sonora. Él es Arnoldo Heredia. Arnoldo, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Nunca me imaginé que un día me iban a invitar a un podcast. No sabía, no tenía ni idea de cómo se hacía. Aquí andamos. Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Nunca me imaginé que fuera interesante lo que yo pudiera contar, pero muchas gracias por tu invitación. No, es muy interesante y hablamos desde un interés que yo creo que todos tenemos que conocer, porque hablar de radio o hablar de cualquier medio, dicen, es muy fácil y ganan mucho dinero. Ojalá. Y ya sí puedes llegar a ganar bien. Sí hay factores que sí te lo permiten. Hay factores que sí te dicen, puedes llegar a ganar mucho dinero. Sí, la radio te puede llegar a ganar mucho dinero, pero depende en dónde esté ese medio, dónde se desarrolla y qué también le va. Porque, por ejemplo, aquí en Guaymas las radios son chicas. Puedes llegar a conseguir buenos arreglos en sueldos, que te dejen vender publicidad, que tengas arreglos con algunas empresas o marcas o los ayuntamientos o los gobiernos estatales, los congresos, no sé, pero de alguna forma te puedes hacer de llegar. Pero si tú te basas en el sueldo, en el puro sueldo de empresa, no es muy grande. Tienes que moverte mucho, tienes que ser muy extraordinario, rebasar el estándar por mucho para poder negociar, porque la empresa dice, me conviene porque sabe hacer cosas ¿hasta qué momento que me marcan la diferencia con respecto a mi competencia. Entonces, ahí sí te dice, sí me conviene, le voy a apostar un poco más, pero no te hace rico, eso no es por ahí. Hablemos de entrada, Arnoldo, y algo que me faltó decir, yo creo que la radio, principalmente en Guaymas, yo creo que puede ser el encabezado. Antes como antes, y ahora como antes, todavía en Guaymas preguntamos. Sí, porque inclusive cuando llegan empresas de fuera que quieren establecer aquí en Guaymas, que quieren hacer proyectos, que les interesa invertir en publicidad, se llevan la sorpresa de que la radio todavía es un agente para informarse. La gente sigue prefiriendo la radio a las que mencionaste tú ahorita, que sí lo siguen, sí usan Twitter, sí usan o X, Facebook, Instagram, TikTok, todas esas las usan, pero curiosamente vienen e invierten en la radio, porque la radio todavía es un espacio donde la gente pues convive, todavía tiene esa cercanía, porque Guaymas es muy distinto, en Hermosillo ya no, Obregón tampoco, no sé si por la cantidad de habitantes, pero Guaymas todavía guarda, por así decirlo, un mucho
mucho de ese hábito de escuchar la radio. Y en el centro del país, pues la radio ha evolucionado de una manera que están haciendo Muy casi lo que estamos haciendo tú y yo ahorita. Sí, ahí es donde yo quería platicarte de eso. Yo creo que una de las cosas que necesita la radio actual, o ya te mueves o empiezas a mover. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo ya. O sea, la antigua radio era una cabina, no te veía nadie, no había cámaras, no había absolutamente nada, un micrófono tú, y si tenías un operador, pues el operador allá en la consola y tú solo acá con periódicos, porque no había nada que un teléfono y un montón de periódicos o revistas donde sacabas la información o recortes o el telex y ahí te llenabas la mesa de información. La cosa ya cambió. Ahora en un celular, una cosa como esta, al momento te recibes la misma información o más. En segundos llega la información en cualquier parte del mundo, pero ya necesitas que esté limpio, que ya no esté el periódico, porque vas a tener una cámara. Que te cambies y te bañes tempranito. Para empezar. Y ya meterle un poquito más de producción, sí, porque necesitas hacer esos espacios, los necesitas hacer, pero ya a manera de una especie de noticiero o algo así como lo que estamos haciendo ahora. Sí, ya necesita la radio, necesita eso. Tú ves a Radio Fórmula o ves los otros MBS y otros EXA, pues prácticamente son estudios, ya no son radios como comunes. Cabina convencional. Ya la cabina convencional, o la dejan para que siga apareciendo radio, la dejan, pero le meten equipos. Es un escenario de radio. Es un escenario. Ya la cabina le dan como que si siguiera simulando la antigua radio, pero es una simulación. Y ya le pones cámara, le pones luces, le pones un productor, agentes que no existían en la radio, entonces está haciendo una combinación, está haciendo se traslapando sí, los dos medios, tanto tele como radio, para salir adelante. Y te exigen nuevos empleados. Sí, nuevos talentos. Es clave eso, porque hace poco hicimos un casting nosotros para nuevos talentos, porque hubo la oportunidad ahí que era una plaza. Yo creo que desfilaron como 50 personas. Ok. Y no, ya esos 50 fueron los últimos que desfilaron. Ya no se han vuelto a presentar, ya la gente no te dice, oye, hay oportunidad en la cabina, oye, quiero ser locutor. Ya no existe eso. Y ahorita vamos a comentar eso. Ya no camina la cosa para allá. Vamos a comentar eso porque mucha gente ya lo ve de repente olvidado. Pero antes de continuar, ¿quién es Arnoldo Heredia? ¿Cómo empezó Arnoldo Heredia? Y fíjate, una pregunta muy suave. Yo, la verdad, la radio, pues ahora sí que la trae desde la casa. Okay. Mi papá fue locutor, trabajó en XCDR y trabajó también en XFX. Él trabajó hasta 1984, 85 más o menos en la XFX. Entonces en la casa pues ya la radio era parte de nosotros, ya en la casa había un locutor. Inclusive hay una anécdota de un hermano que lo invitaron a una piñata y estaba en la línea de los dulces y le dice, ¿y pues tú quién eres? Yo soy el hijo del locutor, le dijo. Caray, o sea, queriendo apantallar, todos me dijeron, órale, no lo conozco. No. Bueno. Entonces, era en el barrio, éramos, en ese entonces ser locutor era algo muy pocos había, hay muy pocas personas que se dedicaban a eso. Entonces se convertía en algo extraordinario y raro y la gente... Te volvías en una estrella, ¿no? O sea, sí, llegabas a ser una estrella totalmente, te digo. En Guaymas no se daba tanto, sí hubo estrellas, por ejemplo, hubo un Robinson Coppel, un profesor Ramírez, hubo un Germán Carlos Hurtado, gente que trascendía y se volvía un star, donde tú lo veías, un rockstar, tú lo veías en los negocios, en diferentes partes, y la gente llamaba la atención, y sí, ¿no? Pero imagínate eso multiplicado por 10 en un Distrito Federal, en un Guadalajara, en un Monterrey, en un Tijuana. Ellos, la verdad, la marcaban, eran los influencers de ahorita. Entonces, en ese entonces, pues sí podías lograr algo, ¿no? Pero volviendo aquí a Guaymas, entonces en la casa como había una persona que se dedicaba en la radio, pues siempre tenía la curiosidad, no, pues tu papá es mecánico, pues yo voy a ser mecánico, ¿no? Tu papá es ingeniero, pues yo voy a ser ingeniero. Me va a tocar estar en la radio. Y aquí viene lo bueno. Cuando mi papá decide quién puede dar el ancho, por así decirlo, para que participe en la radio y dejar ese legado, él piensa en mi hermana, porque nosotros somos 6, Manuel, María, Jesús, yo, Bruno y Gaby. En la segunda, la mujer, es maestra.
Y mi papá tenía la idea de que quien se acercara al micrófono, quien se acercara a la radio, tenía que ser una persona muy preparada, muy inteligente, que supiera historia, que dominara muchos. Que era un antes arte. Era pues. común el Sí, decirle sí. maestro, ahí está el profe, en paz descanse. Y eran los que pasaban. Es que el problema es que eran los que pasaban, los maestros, eran los que pasaban los exámenes. Era bien fácil para ellos porque eran unos exámenes horribles, ¿no? Eran 4 etapas, que la voz, que la historia, que los idiomas y era una cosa extraordinaria. Yo la verdad me confieso culpable, yo no lo pasé, hice el intento, gracias a Dios, el haberlo estudiado, aún así que lo haya reprobado, el haberlo estudiado me dio una ventaja muy grande porque eso verdaderamente ayudaba, porque te daba el hábito de estudiar, de leer, de aprender, de nunca dejar de leer, de estarte constantemente adquiriendo información. Entonces, yo la verdad, yo no lo pasé. Hice el intento, sí, lo hice en Tijuana y no lo pude pasar. Entonces, no sé qué me pasó, un dolor de cabeza inexplicable, no pude seguir, y me decían, oye, pues si veníamos en el camino y tú te sabías toda la guía, sí, pero no sé qué tengo, no sé si fue una gripa por el cambio de clima, fue horrible, pero bueno, no lo pasé, pero de todos modos conseguí la licencia, sí la obtuve, ¿no? Y se la llevé a mi papá, mira, aquí está. Bueno, te voy a decir por qué. Entonces mi papá, en vez de optar por los hombres, empezó por la mujer porque era la maestra, es la que sabe, esta es la trucha, esta es la que sí puede llegar a hacer muy buen papel en la radio. Y mi hermana dijo, no, paso, lo siento, no, pero yo no me... Y como sabía declamar mi hermana y se aventaba a concursos de declamación y los ganaba, esta es, dijo. Los recursos de la radio. Tenía todo, pues. Pero claro. Dijo mi hermana, no, yo voy a seguir dando clases y se quedó en las clases, ¿no? Entonces le brinca a Jesús, que es el que sigue. Y mi hermano sí yo lo vi, creo que unas semanas, agarrando el micrófono en el estadio Abelardo L. Rodríguez, en unos, porque agarrar el micrófono es tener valor, dando el line-up y el orden al bat. Cuando en estos momentos viene la caja de bateo, fulanito de tal. Ok. Y pues, pero son todas las entradas y varios juegos, entonces yo lo veía ahí porque mi papá le consiguió eso. Entonces, pero lo dejó. También dijo, no es por ahí. Entonces cuando me tocaba el turno a mí, me brinca. O sea, el Arnoldo no. No, no sé por qué, pero bueno. O sea, a ti de plano nunca preguntaste conmigo, por qué. No, y conmigo nunca, oye, vamos para la radio a ver si te interesa. No, nada, no. Ok. Se lo brinca y se va con Bruno. Y Bruno hasta hace comerciales. Saludos a Bruno Heredia, ¿eh? Y él sí hace comerciales. Yo me acuerdo que hacía comerciales para la Ferber. Ok. Hizo comerciales para la Ferber y así otras cositas que hizo. Y estaba chico y yo pues nomás la veía pasar, a mí no. En ese entonces todavía no tenía el gusanito que dice, yo voy a hacer, cuando sea grande yo quiero hacer esto. Pero yo sí lo veía, pero a mí no me decían nada. Tú veías una tira de bola de turnos, decías, sí, pues ahí viene. Y ándale. Entonces, no me tocó. Entonces se brincan con Bruno. Bruno sí participa en comerciales y todo eso. Entonces yo me quedo. Y una vez, estando yo en la secundaria, estaba en el set del mar. Creo que ya estaba en el set del mar. En el 83 más o menos. La persona que limpiaba la radio salió de vacaciones. Ok. Salió de vacaciones y mi papá, como era el sindicato, le dijeron, ¿sabes qué? Búscate a alguien para que venga y pues ahora en vacaciones venga y haga la limpieza. Cubre esa plaza, pues que se acostumbraba. Entonces yo llegué y pues me ponían, vas a limpiar este piso, vas a limpiar los baños. Ahí sí todo. dijo, ahí está el Arnoldo. Parece el Arnoldo, sí le gustaba para la limpieza. Entonces fui y empecé a ver la radio son 30 días. Fue un mes de vacaciones de la persona. Entonces empecé a ver la radio ya funcionando, ya al aire, ya veía que una persona pasaba con discos, ya veía una persona sentada, moviendo aparatos, hablando, el que grababa, el que hacía la continuidad, una secretaria. Empecé a ver la radio, en el mundo de la radio de una manera de la plaza que estaba más abajo, pero la empecé a vivir. Te emocionó. Y me emocionó. Dije, güey, está padre esto. Pero yo estaba en la escuela, yo me tenía que regresar a la escuela. Perdón, ¿te generaba adrenalina ver tanto movimiento? En cierta forma sí, porque yo tenía esa, ya me identificaba yo, o sea, sí, una vez me hicieron un test cuando sales de la secundaria, ¿qué te gustaría estudiar? Pues electrónica, dije yo.
Ok. O sea, me gustaba esa porque mi papá también le gustaba los bulbos y todo eso. Inclusive quiso ser radioaficionado en su momento. No pudo comprar el radio porque se enfermó alguien en la casa, no sé, gastó el dinero. Pero o sea, sí había electricidad y electrónica en la casa, sí se oía esa palabra. Pues entonces me regresé a la escuela y, y ya no supe nada. Ya pasó. Me aventé la prepa, terminó la preparatoria. Y cuando estaba ya, yo había terminado la prepa, estaba trabajando con Grupo Uribe. Primero trabajé con una compañía que se llamaba Electrónica del Golfo, que estaba en el Sánchez Tahuada, y se dedicaban a los radares, que fue lo que yo estudié. Yo estudié, Ok. la primera carrera técnica que tengo yo es técnico electrónico marino. Técnico electrónico marino. Entonces dices Algo tú, pues, ¿qué innovador estás? para Guaymas en ese entonces. Pues ya tenía algo, ya la electrónica, te voy a explicar por qué, porque estaba enfocada al mar. Ok. O sea, por eso electrónico marino, porque te encargabas de los equipos de navegación y de comunicación de los barcos, que los radios, que las sondas, que las ecosondas, el radar, el radio CV, o sea, Ok. todo eso te enseñaban ahí en las clases. Bueno, Está interesante. y entonces ya cuando terminé esa carrera técnica, fui a trabajar a Electrónica del Golfo, ahí en la FUR1, con mis maestros de la escuela, a trabajar ahí, y en las épocas que salían los barcos, cuando sea la veda, pues los barcos los tenías que desarmar todos, y todo el equipo que era de comunicación lo tenías que lavar, pintar, guardar, y si estaba mal lo tenía que reparar. Entonces lo reparábamos, esperábamos que iban a hacer la salida de los barcos, y montábamos todo. Y los barcos probábamos y ya a navegar. Ok. Y se bajaba el trabajo y todo eso. Y de repente me salió una oportunidad con el Grupo Uribe, cuando tenían las granjas allá en Guaymas Norte, las granjas de pollo y todo eso. Había que comunicar las granjas con el molino de alimento, con las gasolineras y todo eso. Y de repente, Goyo Ayala, Santiago, el Goyo, del locutor, pues era mi vecino ahí en la 21. Él estaba ya participando haciendo sus pininos, queriendo entrar a la radio ahí en FX, y la gerente en aquel entonces le dice, oye, Goyo, ¿no conoces a alguien que le entienda la electrónica? Tenemos muchos problemas aquí, porque el técnico que trabajaba ahí hacía 2 semanas que se había ido. Y dijo el Goyo, sí, yo conozco a alguien, un vecino mío. Entonces me invitó, oye, es ahí en la radio, necesitan que se reparen ahí unos aparatos que pues yo los había visto cuando trabajé limpiando, los había visto ahí, Ajá. pero eran más viejitos. De repente me los encuentro un poco más modernos, pero no servían. Eran los reproductores de los comerciales. Para la gente más o menos para que se dé una idea, los comerciales estaban metidos en unos cartuchos como los 8-track. Eran unos cartuchos más o menos de este tamaño, y unos cuadros más o menos de plástico con una cinta en medio. Y ahí en la cinta grababas el spot y siempre la cinta iba hacia adelante. Y un momento en que terminaba el spot, se acomodaba y lo podías sacar. Lo ponías y metías el siguiente. Y ahí te ibas, aplastabas botones, iban saliendo uno tras otro y ahí ibas. Te entretenía mucho antes. Entonces, esos aparatos no servían. No había cómo pasar comerciales. O sea, todas eran menciones en el momento. Eran menciones y creo que trabajaba una y medio trabajaba. Entonces, como podían, sacaban el comercial. Entonces tenía muchos problemas. Y me dijo Gregorio, ¿le entras? Pues a ver, los agarré. Me dijeron, estos son los manuales eléctricos. Aquí están estas piezas de repuesto. Aquí están también. ¿Cómo no? Y le empecé a ver, agarré el manual. Y se me hizo bien fácil porque pues en la escuela te habían enseñado todo eso. Y rápido quedaron. Y las prendí y se oyó. Y les pregunté, ¿está bien esto ya? Sí, así es. No le falta nada. No, me dicen, así se oye, así trabaja. No le muevas ya Entonces nada. no le muevas nada. Le dije, no, son mentiras. Entonces ya fuimos, las pusimos en la cabina y los que estaban allá trabajando, el que estaba, creo que era Valderrama en ese entonces, pues contento porque ya podía meter 2, uno arriba y uno abajo, ya podía salir más tranquilo. Y bueno, entonces vieron que sí trabajé, que pude reparar el equipo. Entonces la gerenta me dijo, ¿sabes qué? Pues está la plaza, no hay quien trabaje ahí. Y me interesaba trabajar en la radio. Y pues como ya había tenido la experiencia de esos años y ya traía el gusanito, pues se me hizo, dije, pues yo siempre, la verdad, la radio me hacía ajena. Entonces, pues sí, pero nunca me contrataron como locutor. En ese momento yo que locutor, que andar hablando, que
jamás, no tenía ni la más remota idea. Ok. No tenía ni qué, sí me gustaba la onda de la pues, poesía, ¿no? Decir poesías, pero no en un micrófono, no andar haciendo cosas así, agarrar un micrófono y ponerte al ¿No estabas público. dispuesto a hablar en público? No, era una cosa horrible para mí. No, era yo solo en la casa o que agarraba libros y eso, pero decirlo al público, no, era una cosa. ¿Quién lo ve? No, para mí eso era totalmente fuera de, no, o sea, eso no, para mí no es. Entonces cuando entro a la radio me dijeron, sí, es reparar el equipo, pero también es grabar los comerciales, grabar los spots. ¿Qué era grabar los spots? Es que el locutor llegara, ellos sí se paraban en el micrófono, les daban un texto, lo leían y tú en un aparato que se llamaba Open Reel o carrete abierto, les grababas la voz y le ponías un fondo musical. Todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No había ahorita que, ahorita puedes hacer mañana grabas la voz y mañana grabas la música y es más, en tu casa, en el iPhone, grábame el texto que te voy a mandar y ahí me lo mandas. Y ahorita le pongo un filtrito y ya. Ahí era todo en vivo y entren todos al bolón. Una diferencia, y hay que hacer una pauta ahí, es la voz, antes era la voz. Ajá, sí. Ahorita hay 1000 formas de cambiarla. No, la IA pues ya... Te ayuda a cualquiera, incluso programas, el cómo en sí, consolas te dé una voz. La IA le metes una voz pues, como decimos nosotros, voz de pito, y ya pues ahí la modulas y te sale una voz enorme, hermosa, pero por la IA. En aquel entonces no, tenías que tener una voz. En aquel entonces esos años sí te requerían, los años 60, 50, 60, 70, 80 todavía te requerían que tú tuvieras un timbre de voz muy bonito, que tuvieras un timbre de voz agradable, amistoso, grave, amistoso. Pues, si tenías parsimonia, la gente la aceptaba, la parsimonia todavía tenías, o sea, te agradaba, o sea, esa voz elegante como un Enríquez Valle, como Jorge Enríquez Valle, como su hermano José Luis, el Tabito, Romeo González Villasana, que tenían unos vocerrones, olvídate. Entonces, hombre, ¿cómo no? Entonces ellos pues eran los rockstar de ese momento. Entonces ahí empecé a grabar y me tocaba grabarle a Germán Carlos Hurtado, al profesor Ramírez. Con esos empecé yo. Con ellos hice experimentos y hacía un cochinero, la verdad. Me salían horribles, pero es que nunca me dijeron a mí que yo tenía que hacer eso. Yo iba por los aparatos a repararlos. Pero yo sabía electrónica, pues dije, pues esto es. No, pero también tienes que grabar. ¿Y qué onda? No, pues te va a enseñar una persona aquí, va a venir y ¿cómo le vas a hacer? No, pues cada rato le decía, hey, aquí ven otra vez, ayúdame porque ya la regué. Porque era de un evento. O sea, éntrale. Y me salía disparada la voz y que me salía la música muy alta. No, mira, modérale aquí, bájale acá y aquí haz esto. Y poco a poquito fui hasta que dejé de hacer errores y ya le agarré la onda. Entonces, en esos 80s, en 1988, yo entré, se me olvidó decirte algo. El dato curioso. A mí me llama, porque en este mes pasó, cuando me llama Gregorio Ayala para participar, fue la semana que termina el viernes 13 de mayo de 1988. Día de terror. Día de terror. Viernes 13 de mayo de 1988, ese día se presentaron los Tigres del Norte, donde está, ¿se puede decir? Marca. Sí. Donde está Coppel, había una Bardarroca ahí se presentaron los Tigres del Norte esa noche. Pantaloncito lo compré en Coppel. Entonces, ese día, ese viernes, pues fue mi último día fuera de la radio, porque el lunes, y a partir de ese lunes, radio, en los 38 años después. Wow. Entonces, entonces este mes cumplo los 38 años. Felicidades. Dentro de la radio. No, muchas gracias, la verdad. Nunca pensé que lo iba a decir un día como hoy. Mira, nunca pensé que te iba a entrevistar. Pues sí. Yo te hablo la verdad, para mí cuando me invitaron, ¿qué? Le dije, no, es que sí, está interesante. Idea. Yo, interesante, dije, ¿para qué? Pero bueno. Es que ese es un punto de interés y a lo mejor, para quienes no sepan, nos desarrollamos en distintas radios, estamos en un sindicato, saludos a los compañeros, a Ricardo. Sí, cómo no. Pero vemos mucho cambio generacional, vemos muchas cosas
Hay quienes te dan consejos, hay quienes no te dan consejos, hay quienes te dicen por dónde irte, por dónde no irte. Y alguien que sabemos que le sabe a la producción, yo creo que en mi pensar, y con todo respeto, eres tú. Muchas gracias. Y en paz gracias. Descanse, Henry. Sí. Henry, híjole. Hoy en la mañana oí cosas muy, muy bellas, por así decirlo, de cómo era un angelote, así de grandote como era él. Me dice el que lo conociese, a la hora que le hablara, si era a las 4 de la mañana, las 3, las 2, la 1 de la mañana, te atendía. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no? Y Digo, el señor, era una persona siempre muy atenta y mucha disposición. voy a decir por acá al compadre Noé detrás de cámaras, ¿no? Que es bueno, porque si no, ahorita nos va a poner que nos veamos mal o algo. Entonces, no se le va a hacer. El compadre Noé es el tercero muy bueno en Guaymas. Sí, cómo no. Sí. Aprendió bien. Te tocaron diferentes puntos de cómo va evolucionando la radio. Así, entonces, al terminar, ya que le aprendí ahí a la cuestión de grabar, me interesa a mí empezar a hacerlo yo, pero el sindicato no te dejaba, porque si no tenías licencia de locutor, no podías participar. Mi primera barrera, ahí estaba. Pero bueno, empecé yo a querer hacer los comerciales de perdida con las voces que tenía, con un Ruperto Terrazas Esquer, con un Tabo Briseño, con todos. Órale, los voy a hacer, tratar de perdida, empezar a hacer diferentes. Y mi escuela para aprender era el XHGC Canal 5. Ahí yo los escuchaba, veía cómo producían, cómo las velocidades que agarraban los locutores, cómo se frenaban, dónde hacían las inflexiones. Esa fue mi escuela, porque no había quien te enseñara. O sea, que fuiste auditivo. Sí, o sea, mira, aquí hizo esto, aquí le metieron esta canción, aquí cortaron, aquí, o sea, veía mucha tele. En la tarde que salía de trabajar, veía la tele. Los comerciales, las películas y todas las voces que participaban ahí, yo sabía que estaban en radio o estaban haciendo doblaje. O sea, los trabajaban. Entonces, todo lo que hagan ellos, todo sirve, todo suma. Inclusive una vez conocí a un señor que se apellida La Puente. Lo conocí en Grupo Asira allá en México, en Lomas de Chapultepec, y lo conocí, entré a su grabación, pues se equivocó el señor y entré y lo saludé, estaba grabando. Por su culpa le dije, yo soy locutor. ¿Cómo? Me dijo. Sí, es que yo lo escuchaba cuando estaba chiquito. Usted era la voz de Steve Ops, de Oscar, en la película, en la serie de televisión del Hombre Nuclear, ¿verdad? Sí, yo era la voz de Oscar, un vocerrón el amigo que tenía. No, pues por su culpa yo soy locutor. No, es que siempre quise ser como usted, le dije. Una de las voces que siempre escuché. Muchas gracias. Me dice, no, yo sí me dedico a estudiar de teatro, pero me pasaron para acá. Me contó su historia muy bonita del señor La Puente y me tocó conocerlo, ¿no? En Grupo Asira ahí. Entonces, ahí era donde yo aprendía. Entonces, yo quería hacerlo. Tenía la idea, pero no podía grabar porque no tenía licencia. Entonces, y ahí sí, a buscar la licencia. Pero, tío, batallé, no pasé el examen, la agüitada de tu vida, pero seguí insistiendo hasta que la conocí y ya pude empezar a grabar. Hasta ahí ya, ahora sí ya quiero grabar. En un principio, en el 88, no, o sea, esto no es para mí. Ya en el 90 y tantos, 91, no, ahora sí yo quiero grabar, porque ya aprendí, ya le agarré la onda. Y ahí empecé yo a hacer comerciales. Y esto es como ir a un gimnasio. Esto es... Ahora, yo te pregunto algo porque tal vez muchos no te identifiquen de vista. No con tu voz ahorita. No. Es que son cosas muy distintas. Yo escucho un chavo de repente. Pues sí, porque es eso, pues es parte de ese ejercicio, de estar tratando de no perderte, de seguir consejos. Y mantienes una voz muy joven. Sí, para 58 años, sí, la verdad, sí, tratando. Y con el perdón de todos, pero lo escuchas, tú dices, es Arnoldo. Sí, pero no coincide. No, pues, y con todo respeto, o sea, sí. Es una voz jovial, joven, fresca. Sí, tratando. No te escuchas cansado. No, gracias a Dios. Y eso me cuido bastante. Eso es de respetarse. Y digo, tanto que ahorita 2026 sigue esa voz vigente. Sí, me toca todavía hacer grabaciones y estar ahí. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de todavía seguir participando. Me piden la voz para ciertos negocios y todo eso y pues Municipio, Arnoldo. No, pues el municipio es uno de ellos, sí. Ahí Sí, está.
Muchas gracias a Fernando Ponce. También muy buen Que productor. inclusive fuimos en competencia en un tiempo, que él era productor de una radio y era productor acá donde trabajo, entonces éramos ahí. Saludos a don Carrizales. Sí, éramos enemigos. Sí, y ahí fue donde lo conocí, por eso lo conocí y Fernando le... Mucha me dio la gente oportunidad. cree, Arnoldo, que hay competencias muy grandes entre radios. Sí, entre las radios sí, entre las siglas... Radio como empresa, Entre, ¿no? entre las siglas sí hay. Pero ya en el sindicato, ya como compañeros, ya verdad, somos, nos llevamos. Queremos. Sí nos queremos. Sí, cómo no. Sí, o sea, nos cuidamos. sí hay cordialidad, sí hay ciertas cosas ahí que en común, y pues yo la verdad me la paso en las juntas. Si no fuera por la ceremonia que tienes que estar callado, pero la verdad agarras una botana. Uno mitotea bien sabroso. Sí, la verdad, hombre, no se quiere sabe. ir. La junta se acaba y 2 horas después todavía sigues ahí Sí, enterándote o sea, de los sucesos de las demás radios y agarrando Pero mire, todo que entre nosotros y hay de aquel que hable. Es muy importante, eso ¿no? Es muy importante. Lo que se habla en dijo sindicatos. Javier López Villa, yo no quiero que salga de aquí, pero... Saludos al pelón, por Sí, cierto, que sí. ya se va o ya se fue. No, anda por irse. Anda saliendo para Rusia el todavía señorón. Anda aprendiendo ruso todavía. Todavía. Oye, Arnoldo, y continuando. Bueno, me quedé con la pregunta disculpa que te interrumpa, de las evoluciones. Ajá. De las evoluciones. Sí, para sí, allá sí. va. Entonces, cuando yo más o menos estoy en el queriendo innovar y queriendo agarrar de todo para no quedarte atrás, porque aquí era bien peligroso. Aquí te quedabas atrás y sí te sacaban, sí te salías. Ok. Porque venía una tecnología cambiando. Ahorita la tecnología es en un solo celular haces todo. Puedes En hacer aquel radio. entonces, puedes hacer los comerciales ahí. En aquel entonces tenías los Open Reel, unos aparatotes, los ADATA, los DAT, o sea, pero necesitabas conocerlos y sacarles jugo porque eran equipos carísimos, incomprables. Entonces la empresa decía, pues no te voy a comprar un equipo que no vas a usar o que no sabes usar. Entonces tenías que seguir aprendiendo. Porque te caían y tenías que sacar, y otra, no descomponerlo, porque si se descomponía, olvídate, era una No paga cosa. el productor. Pues no había dónde repararlo para empezar, porque eran equipos demasiado sofisticados. Entonces, pues trabajabas uno compraba las películas en VHS, pero en la radio no los usamos para las películas, los usamos para grabar comerciales. Metías en unas Audio. grabadoras especiales y metías audio. En los VHS, Ajá. ahí lo usamos para grabar audio. Y por 8 canales. Con 8 Ok. canales. O sea, ahí empezaba ya no. Cuando yo entré era un canal. Todo era plano. Era un canal, nomás no podías hacer más. Y ya pasaron como 2 años y me compraron una de 2 canales. Ya era estéreo. Pero como el AM no ocupa 2 Ok, canales. Hablemos 90s, 2 canales. Sí, ya para mi radio, sí, ya como el 90 ya tenía yo un aparato ya para grabar en estéreo. Pero como el AM es mono, no diferencia el izquierdo con el No agarra derecho. plano. Entonces grabas todo y pues se hace un nudo ahí y sale por un solo canal. Aunque lo tienes que hacer bien, porque si se te satura, es error, ¿no? Entonces ya empieza, y ahí es donde empieza la carrera por innovar. Había marcas como Reebok, como Yamaha, gente que empezó a innovar. En el 93 yo causo baja ahí en la XFX porque me sale una oportunidad de irme a Hermosillo. La mera, la capital. Y ahí la cosa cambió. Ahí fue un parteaguas en lo que fue la experiencia que yo empecé a adquirir en conocimientos de electrónica, de comunicación, de aprendizaje de locutor. Había presupuesto. Sí, era Radio CA. Era Radio Ok. CA, era uno de los grupos más fuertes Ahí me invita Julio César Villaseñor, en paz descanse. Ok. Julio César Villaseñor le dice al gerente, ¿sabe qué? Aquí hay una persona que puede cubrir la plaza esa que está ahorita libre. Y entré. Y sí, ahí entré a la universidad de golpe. Ok. Y fíjate, imagínate oír grabar a Alfredo, ¿cómo se apellidaba? Ya murió también un locutor que ya falleció, Alfredo. Bueno, fue locutor, era actor, ahí trabajaba como locutor, pero fue actor y compartió en ay María, qué puntería, algo así, con la India María. Ajá. De ahí trabajaba ese locutor, venía de allá.
Me dijo, es que yo fui a Los Ángeles, murió mi mamá. Fui a Los Ángeles al entierro y cuando venía llegué a Hermosillo y pues conocí gente y me gustó y me quedé. ¿Ah, sí? Sí. Alfredo García, algo así. No me acuerdo el. Y tú y yo vengo buscando oportunidad Entonces, porque me gusta aquí, ¿no? Pero deja tú, ese era el más extraordinario para grabar comerciales. Ahí entendí lo primero del guión, los primeros guiones, porque estas historias se cuentan con guiones. Todo esto que uno escucha en la radio, mucho de lo que se hace en podcast, se hace primero los guiones, las ideas. Claro. Y ahí empecé a entender que esos guiones eran la clave de todo para que tú hicieras las cosas distintas. No te pierdes. No te pierdes. Y ya todo, antes de que suceda, está en papel. Y eso yo no me lo sabía. Yo cuando llegué, ya llevaba 5 años de experiencia, pero cuando caí ahí no sabía nada. Y empecé, a la torre, aquí las cosas son distintas. Entonces ya Alfredo me enseñó eso. Ok. ¿No? Y cuando era histriónico, pues hacía los comerciales y era un derroche de talento. O sea, empecé a entender de que el locutor no nomás era poner la voz y así, esto y el otro, y las ofertas. No, ahí las tenías que actuar. O sea, tú locutas, pues eres actor de voz. Y dije, ande, me cayó como 40, 20, me cayeron. Esto no es así, esto es como esto, dije. ¿Piensas que se ha perdido eso ahorita? Pues, sí mucho se perdió, pero las mismas compañías de marketing que están queriéndose volver a meter al juego, lo están volviendo a hacer. Están mucho en lo vintage, digamos, sí, porque, y les gusta. Sí, porque funciona. Porque sigue te venden emociones, te venden es lo que le pega a la gente, emociones. Pero un momento nomás ponías al influencer y el influencer decía, es que no es qué dice, sino quién lo dice. En un tiempo así fue. Y decía, oye, no le entendí nada. Sí, pero es que no importa que no le entiendas, es que lo dijo Jennifer López, o que lo dijo tal fulanito y así, y pues, sí, pero no lo entendí nada, porque para empezar ni español habla. Sí, pero lo dijo ella. Entonces, y vale muchos millones. Y vale muchos millones. Y ándale, pero ya la gente está volviendo otra vez a hacer historias, a contar historias. Entonces ahí aprendí a contar historias, que es la clave de esto. Entonces conocí a Federico Giancastro, otro genio para hacer comerciales. Era el de la voz de BH de mucho tiempo. Entonces, a Federico, conocí a Reinaldo López, el de la Tecate, el que hacía los bailes de la Tecate. Okay. Conocí al Manotas, que hacía la voz de La Caliente. Entonces, todos esos hacían inflexiones, hacían cosas que no hacíamos en Guaymas, pues nosotros a plano. Era una persona y en el momento de grabar era otra. Es otra. La impostación de la voz. Aquí es donde tú me dices es que ahorita yo te escucho y pues no pareces el que está en la radio. Porque soy Arnoldo hablando aquí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me dice, habla como locutor. No, pues no. No. ¿Con qué intención? Sí, entonces dice, habla como locutor o habla como dices en la radio. Y luego, no, le digo, pues es que necesitas estar ahí para que tú mismo te transformes. O sea, estoy aquí y tengo que ser esta persona o este personaje o decir este tipo de diálogo. Debo ser serio, así. Debo ser alegre. Sí, y ahí en esas cabinas, ahí es donde uno se transforma, por así decirlo, ¿no? Pero en la calle, pues, andar hablando así como, ¿cómo está usted? Muy buenos días. No, pues no, eso no va. Es un recurso muy barato desde mi punto de vista, perdón, pero es... Y hay gente que lo hace o lo hacía. Se sabe, pero bueno, si les funciona, qué bueno. No, la verdad sí, no. A mí no me gustó. Yo lo respeto y si lo hacen, qué bueno. Pero yo no lo hice. Así nomás, ahí que con el café, ahí está. Mira, todo bien. Así que suene. Que suene, sí, por tu mala suerte. Si lo hacen así bien. Entonces yo la verdad nunca me ha gustado. Por respeto a la gente. Aparte yo creo que te da como un tipo de privacidad, no sé. Sí. El estar trabajando, eres tú, estás con tu profesión y todo. Ándale. Y acá eres tú, pues, sí, tú el amigo, el compañero. Y aún así, cuando te ven y te escuchan y dicen, oiga, ¿usted qué es? ¿A qué se dedica? Te dicen. Muchas veces hay gente que yo te veo como maestro, Como maestro. Bueno, te veo cara de como maestro, profesión. Sí, ingeniero, maestro. A veces he dado clases, sí he dado clases. Sí me ha tocado en una universidad, daban dos temporadas que doy clases. Entonces, estamos en Hermosillo, ¿aprendes? Aprendo ahí, entonces conozco mucha gente y las máquinas eran distintas. Ya empezaba a editar y a cortar cintas.
lo que nunca había hecho. Se grababan escenas, se grababan pedacitos y ya decías, entraba el locutor, hacían la escena, grababan el pedazo, ok, esto se queda. Como es en el cine, pues vamos a hacer una claqueta para que, y así sea, toma 2. Y ahora ya se iba la gente y tú te quedabas con la cinta y con todas las escenas grabadas. ¿Y superponías? Y corta, no, era cortar. Date cuenta que venía la cinta y lo decía, aquí había silencio, de aquí a aquí había silencio, entonces cortabas de aquí, aquí y lo pegabas y le metías un pegamento especial o cinta scotch si estaba muy mala la cosa. Muy fregadito. Porque después la cinta scotch se reventaba y era un... En Guaymas había muchas cintas scotch, me imagino. Pues. Entonces ya empezaba a cortar, yo nunca había cortado, o sea, y empecé a agarrar la onda y a rato pues ya, era como... Y tuve muy buenos profesores en edición. El que hizo toda esta creatividad se llama, le decimos Chito Liera, no sé si suena su nombre, Chito. Okay. Le decimos Chito Liera. Él trabajó en el grupo indio. Él era la consola del grupo indio, pero cuando se grababa en los estudios, él iba y se metía y veía cuando grababan el disco, cuando grababan los open reels, pero no open reels grandotes, que ahí él veía cómo hacían las cosas, cómo cortaban, cómo hacían los trucos y todo eso. Entonces, esa información que él agarró de los estudios de grabación, cuando el grupo indio grababa, pues él deja el grupo indio, se va a un estudio de grabación de radio y esos mismos conocimientos los aplica ahí y ahí empieza a correrse esa escuela de Chito Liera. De Chito Liera, al compartirle al primero, que este fue entonces el Chaco Pitayón, creo que fue el primero, así le decía el locutor de ahí de Hermosillo, fueron los primeros grabadores que el Chito le enseñó, y a mí el que me tocó de esa descendencia fue Jaime Moreno Yepis, Jimmy Yepis que le decíamos, y su hermano Luis Carlos Moreno, que eran unos, la verdad, eran las vacas sagradas en grabación ahí y había otro que se llama César Aparicio, eran extraordinarios, inclusive había más productores. Energía Digital, a mí me tocó trabajar en Energía, bueno, no trabajaba en Energía Digital, pero aparte del grupo, ahí nosotros teníamos 2 grabadores para un montón de radios. Ellos tenían como 5 grabadores para una radio. Porque ahí se producía mucho. Entonces, a esa información que salía de ahí, que veía, inclusive una vez le dije a César, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, tan noche. Pues robando ciencia, le dije. ¿Qué es eso? Me dice, pues viendo lo que haces, le digo, porque esto que estás haciendo no está. Y se ponía a grabar, y ellos en ese entonces usaban un piano, y en el piano metían efectos y todo eso. O sea, hacían una maravilla, unas producciones de... No, para mí estaba en Hollywood. Pero todos los recursos para ver. Ahí estaban, y se los compraban, y tenían la posibilidad, pues había con qué hacerlo. La estación era Energía Digital era una especie de XCW en Hermosillo. Inclusive Martín Hernández venía y les daba clases. Ahora, te pregunto, porque ya nos extendimos un poco, regresas a Guaymas. Entonces se viene, yo aprendo todo eso y de repente se da el caso de Colosio. Cuando Colosio pasa lo que pasa, la economía pues a México le va mal, la radio es una de las primeras que pues le va peor porque la gente pues ya no podía invertir en publicidad porque pues mejor pago la luz o pago sueldos, porque es un gasto, bueno, es una inversión la publicidad. Entonces la gente dejó de apostar a la radio y los sueldos se cayeron, a otros los despidieron, entonces yo ya no podía estar en Hermosillo y me vine a Guaymas. Me regresé a Guaymas 2 años después, en el 95, y ahí anduve queriendo volver a la radio, y entró a lo que es XCBQ. Ahí en XCBQ me toca armar FM 105. Me toca instalar el equipo nuevo, transmisor, todo. Me toca hacer el cambio, porque era también Estelar 1240 se llamaba, y pasa a FM 105, se consiguen las vestiduras, todos los jingles, todo eso que escuches. Estoy escuchando ahorita el jingle de FM 105, el que era cantado. Pues, sí, es jingle, ¿no? Sí, obviamente. Los separadores y todo esto se consiguieron. Con el eco y todo, ¿eh? Ándale, FM 100, todo eso. Entonces, eso se consiguió y empezó, y la radio pues innovó, fue la que rompió, pues en su momento cuando salió, la gente la volteó a ver. ¿Por qué? Porque traía ya eso que yo había aprendido en Hermosillo. Cómo meter las canciones, cómo meter los jingles, ya era otra escuela. Entonces la gente la adoptó.
Pasan los meses y en septiembre más o menos del 97 se me da la oportunidad de regresar a FX. Donde habías O empezado. sea, entonces ya yo regreso a FX y en esos entonces, hablando de tecnología, empiezan a aparecer unas cosas que para grabar, podías grabar en una computadora. ¿Cómo es eso? Decía yo. Es más, el día que supe no dormí, te lo juro. Dije Tratando yo, de entenderlo. porque si aquello que yo veía en Hermosillo era un mundo de posibilidades, ahora imagínatelo eso en una computadora, con un control total de lo que estabas haciendo en un solo evento, Ok. en una sola pantalla, un control total de todo el circo que hacías allá en Hermosillo, que las vueltas de la Manualmente. bobina, que oírla, que esa. No, lo podías hacer todo en una computadora. No, pues empecé a buscar la manera de cómo conseguirla y conseguimos la computadora, la tarjeta de audio, conseguimos el software. ¿Qué tan grande era? La computadora. No llegaba ni. Era Windows 95, era una cosa. Pues eran Un unos aparato. cajones, unas pantallas verdes, monitores como de 50 centímetros, una cosa. Pero estabas Y entrando. se grababa audio ahí. Sí, y ahí estabas hablando, lo que tú estabas diciendo, cómo era cómo iba de cintas, de cartuchos a cintas, a todo eso, a mini discs, a DAT, a la computadora, que es la que ahorita sigue todavía usándose. Claro. Ahorita todavía sigue desde el 90 y tantos hasta la fecha, sigue la computadora usándose, pero también ya esto está entrando en acción. Y Esto, está color, ¿no? sí, esto le está ayudando mucho, te está facilitando muchas cosas. Entonces pasas a la computadora y empieza la fiebre del Cool Edit, que era un programa hecho, creo que, Ahorita te tenía una pregunta para eso. que creo que fue hecho en Phoenix por unos muchachos. Ahí creo que hay unos mexicanos ahí metidos en ese software. Y ahí empieza El software todo de mundo. universitario. Ahora sí, todo mundo podía grabar en su casa. No, pues tengo lana, compro la computadora, compro el software. Ya no necesito los OpenReel que me costaban un montón de dinero. Hago mi radio en Winamp. Aparte. ¿Y quién te pegó, no? Bueno, en ese entonces el internet todavía no. No para todos. No había, no. El internet estaba, por así decirlo, en pañales. No había esas comunicaciones que hay ahorita. O sea, No, claro, pero ya cuando sí se empezaron a ver las posibilidades del Winamp y del ese que transferías y que se metió en Napster. problemas, el Napster, todo eso. Entonces ya Saludos, vieron que se Metallica. podía transmitir y podía compartir archivos y empezaron a idearse cosas. Y empezó a revolucionarse esto, pero gruesísimo. Inclusive había un señor, Ramiro Garza, de allá de Monterrey, papá de la Mariana Garza, de los actores ellos. Ese señor trabajaba en radio en Monterrey y él, sabio, vaticinaba, dice, aguas con lo que viene, decía. Hay una cosa que se llama MP3. Pero no sabe qué es MP3, decíamos tú. Es una cosa que comprime las canciones y las hace más chiquitas. Por lo tanto, cuando vas a grabar esos archivos, te caben más archivos de lo normal, porque en un disco te caben 12 canciones, porque tenía un límite de grabación. Sí. Entonces, cuando tú hablabas del MP3, quiere decir que los archivos eran mucho más chiquitos. Iban a caber 200 en aquel entonces. Sí, cómo no. Entonces, imagínense este escenario, decía don Ramiro Garza. Agarras tu estéreo, lo pones en Monterrey el disco y te vas hasta Tamaulipas, allá a la costa, no sé dónde se metía. Y no te acabas el disco todavía, dice. Y no hubo un comercial, no hubo una voz, no hubo nada. Aguas con lo que vienes. Esta tecnología nos puede sustituir. ¿Afectó? Sí, sin parar antenas. Porque eso que hacía que tenías que tú pues empezar a sortear la tecnología, porque la tecnología te iba a ganar, era obvio que te iba a ganar. Entonces, si tú no te adaptabas o si no buscabas o tú no innovabas, claro, esa tecnología te iba a ganar. Y en ese estaba en pañales. No ahorita que, pues Spotify, ¿no? Que el Apple. Y justo iba a eso, está Arnoldo, peor la cosa ahora. Porque se habló de un MP3, está bien. En ese eran los pañales. Y la radio ahorita tiene MP3, tiene sus conversiones y tiene sus programas. Puedes tener música de lo que quieras, no nos cabe duda. Ahorita, pues ya se vio Spotify, ya se vio redes sociales. Sí. Y hay un público que demanda que la radio como empresa
sea partícipe también de estas plataformas. Sí, inclusive pues tú las radios las puedes escuchar, ahora decimos con pompa y platillo, con pompa y circunstancia, perdón. Escúchenos en cualquier rincón del mundo a través de www. Ajá. O sea, pero escuchas la radio, escuchas los spots, las intervenciones de los locutores, todo, o sea, va igual. ¿Por qué? Porque o generas un tercer canal o un segundo canal y mandas puras canciones, pero va en detrimento tuyo porque te vas a pegar el balazo en el pie porque ya no vas a vender. Porque la gente, o sea, tú estás para vender. El problema bueno, tiene muchos problemas la radio, pero la radio necesita vender publicidad. Pero necesitas para entretener. Sí. Entonces ahí te enfrentas a esa disyuntiva, o sea, o pongo comerciales o pongo música. No, o sea, tienes que aprender a hacer el balance entre las dos cosas, hacer buenos comerciales y hacer participar. Para, bendita la cosa, la gente de cierta edad para arriba, la gente de cierta edad, 30 más o menos, tiene el hábito todavía. Consume radio. Y en Guaymas más. Sí, en Guaymas más el fenómeno se da más. Entonces, gracias a ese fenómeno de que hay gente todavía de los 30 para arriba, más o menos por ahí anda la media, ellos todavía consumen radio y se lo puedes vender a la antigüita. O sea, sí tienes que mejorarlo. Sí tienes que hacerlo de lo que estábamos comentando al principio, de poner cámaras y hacerlo todo. ¿Por qué? Porque en un momento va a querer usar su dispositivo. O sea, esa generación de personas, ya la tecnología ya la dominan, ya la entienden, ya lo traen. Ya tienen la noción de lo que es. Y entonces pueden con toda facilidad abrir el celular y lo abren y el radio lo van a olvidar. Él pasa a segundo. Eso fue lo que le pasó a la radio a partir de la pandemia. Si ya venía con Spotify, con el de Apple, no sé, con Apple Music, todas esas plataformas, ya venían la cosa ahí medio batallosa, pero todavía 2017, 2018 fue buen año para la radio. 19 todavía, pero en el 20, con la pandemia, pues el mundo cambió. Y se crearon miles de podcasts. Se crearon cosas. Mira, la ingeniería social cambió. 100%. La ingeniería social cambió para siempre. Esto es otro rollo. El México o el mundo que conocías antes de la pandemia, pospandemia, es otro. Te agarró como que estabas dormido y te despertaste. Afortunadamente estamos en un lugar donde todavía está muy arraigada la radio. Sí. Como medio social, como medio de participación ciudadana. O sea, los reportes aquí en Guaymas se hacen por medio de la radio. No es de que voy a poner un reporte en la página del ayuntamiento. Pues si la gente vaya amenaza a un ayuntamiento o a una CEA. Por medio de la radio. Te voy a echar en la radio. Sí. Pues no decían, le voy a hablar al profe. No, era la clásica. Y he de compartirte que ahora que estoy en noticias, hay una persona que todos los días, saludos desde la colonia más olvidada de Empalme, donde los zombies andan tirando la basura, donde la basura no han pasado por ahí en más de 4 meses. Lo agarré 4 meses. 4 meses un día, 5 meses. Se fue. Cada vez que lo saludo ahora, es un día más. Antes de que me diga ya le sumo un día. Siento feo, algo hay que hacer para que pasen por su basura. Oiga, es en Ciudad Jardín. Sí. Pero sigue siendo el reporte y la gente sientes el compromiso de que te están reportando. Pues es que es su única tablita de salvación. O sea, pues ya no haya qué hacer, pues acude a los medios. Para presionar. Y funciona en Guaymas. No, sí funciona. Sí le ponen atención. Sí. Ahora, te pregunto, Arnoldo, se crearon muchos influencers, todo el mundo le dio la oportunidad a todo el mundo, porque tenías una ventana de posibilidades de conocer las costumbres de Arnoldo Heredia, las costumbres de Manuel Domínguez, porque estábamos encerrados. Sí, ándale, empezamos volvemos a lo que comentamos hace rato, se empezaron a contar historias personales. Pero ¿crees tú que biografías? Todos estos influencers o personas que hemos estado en los medios, ¿crees que necesitaran, tú como productor, ojo, no como locutor, como productor, ¿crees que es necesario que tengan algunas tablas de lo que es la locución o la conducción? Mira, el detalle fue como cuando vendes tamales de chile, de manteca, ¿no? O sea, hay para todos, hay para todos. El mercado existe en esas cosas, está bien segmentado, están los que les gusta la vacilada,
lo que le gustan los chistes, el que sigue al Wherever Tomorrow, el que sigue a su hermano, a Montiel. Luisito Comunica. Por ejemplo, Luisito Comunica, que es más exitoso de México, ¿no? La Chingo Amiga. Y ahí se va, hay para todos. Y tienen millones de seguidores. Muchas veces se comparten los seguidores. El que sigue a uno sigue al otro. Porque sus alcances son de millones. O sea, Guaymas tiene apenas 150,000 habitantes. Y son visualizaciones. Sí, son visualizaciones. Los miran. O sea, tienen para todo. Pero uno, como está hecho a la vieja escuela, sí le gustaría escucharlos de otro modo. Porque son hábitos que... Palabras bien dichas. O sea, sí bajarle, por ejemplo, a veces se exageran, pero como uno, o sea, puedes no hacerlo, no pasa nada. Pero uno, como está hecho a la vieja escuela, como a uno sí le prohibieron o nos siguen prohibiendo, porque en la radio no lo podemos hacer. En la radio no te puedes soltar groserías al por mayor, como lo dicen ellos. Pero sí me gustaría no decir tantas malas palabras o altisonantes. O sea, dicen que las malas palabras no existen, pero o altisonantes, o no repetir tanto estas palabras, o sea, a lo mejor eso, pero... O no tan básicos al momento de expresarse. No, hay unos que no te aportan nada. Y son los que mayor. Sí, pero ahí ya es otro fenómeno psicológico. Ya estamos hablando de otros temas más profundos y más enredados. Tendríamos que traer un psiquiatra, un psicólogo y le entraríamos unas 2 horas y a lo mejor acabamos peor, porque ahí sí ya es una conducta de muy distinta. Le apostaron a eso, pegó, sí. La gente lo aceptó, gente que se para, no dice absolutamente nada. Y o hace un baile, o hace un gesto, o se quita una ropa, se pone otra, o sea... OnlyFans, podría ser, entonces, y es una de views, millones o no dicen nada, o camina 5 o 10 segundos. El que como pasarela, sí, ¿te acuerdas? Tenía un montón de views. Las perdidas, con mis respetos, digo, tienen chispa con la gente, tienen conectan. Respeto. Y la moda que entró haciendo es que conectan. Y es difícil de repente. Las empresas, mira, ellos conectan muy bien. Vamos a darle este tipo para la gente donde llegan, le vamos a decir que nos anuncien esta tasa que tenemos aquí. Y empezó a comercializarse. Y las entradas de dinero para ellos, por views y por spot y por promociones, pues se volvieron millonarios. Ahora, he visto yo que hay locutores que sí se enfrentan a la dificultad de ponerse frente a una cámara. Por lo mismo, estos ya nacieron en esa tecnología y de repente a mí es lo que estoy viendo ahorita, que hay cámaras, que hay luces, que hay micrófonos. Pues la verdad, en mi vida yo me había tocado una cosa así. Para mí está siendo algo así difícil. ¿Te sientes cómodo? Sí, pero no estás acostumbrado. Y los jóvenes de ahora, pues ya, nacen tan chiquitos, su mamá ya les dio, todavía ni se paran y ya traen la cámara, ya se andan viendo, ya se ven. O sea, para ellos empieza a ser común eso. Entonces a la hora que crecen, que ya están en los 15, 16 años, pues ya se les hace común. No tiene que ser, porque siempre te impone una cámara, eso es indudable. Pero si tú naces en ese medio, pues ya lo superas, ya lo vas superando. Entonces, como pez en el agua. Ahora empecemos sí con el salseo así sabrosón. Ándale. Sí, venga, estamos hablando de la radio, ahora vamos a empezar con cosas sabrosas. En primera, dijimos, antes como antes, ahora como antes. Antes, estamos estancados en Guaymas, Arnoldo. Mira, lo que le pasa a Guaymas es con la cuestión que te decía de los segmentos, o sea, no tenemos tanta gente, no podemos dividir el pastel en tanto, porque la radio tiene su buena parte y los tiktokers o los youtubers tienen su otra parte. Y aparte hay muchas radios aquí. Sí, hay demasiadas radios, se podría decir. Sí, porque la gente pues está acostumbrada a escuchar a DR, FX, a Superbanda y BQ, que son las antiguas. Pero aquí en Guaymas hay otras que nosotros no la vemos, no nos enteramos, pero están los de iMedia, que son 2 estaciones. Dos estaciones, y hay una de... Y que ni siquiera están aquí, pues. No están en Guaymas, por eso es que la gente las ve así como y esas dónde están, ¿no? Por eso están las oficinas. Esta Red 93, aprovechando. Esta Red que ya desde el 2018 ya se está integrando, se podría conseguir. Pininos. No, y estar aquí, estar en Guaymas, es la clave. Que nos pegó pandemia.
Así no, pues entraste en el 18, a los 2 años ya Sí, estabas o sea, afuera. nosotros nos pegó pandemia durísimo. No alcanzaste a colocarte como deba la marcha, con la marcha que debe de llevar, el crecimiento que vas. No. De repente pasa el 18, pasa el 19 y en el 20 ya estás en pandemia, pues te echa los fieles para atrás. Pues entonces tienes que, pues primero salvar la vida, ¿no? Ya después vemos qué onda si la... La sí, vida, ¿cómo sí, pago luz? sí, Y luego... sí, no, es que estuvo muy feo todo eso. Económicamente fue muy difícil. Entonces, volverse otra vez a encarrilar, tratar de empezar a meter otra vez la estación, volver a hacer lo que debiste haber hecho en el 20, en el 19, pues no sabes qué. Y aparte, enfrentarte con una nueva realidad en medios, pues te quedas... Ahora, hay una nueva regla que se llama Instituto Nacional Electoral, que viene y golpea económicamente. Ese es un detalle muy, dices tú, ¿qué le afectó a la radio? ¿Por qué cambió? La radio empezó a sentirse, pues sí, afectada. Vamos a hablar a como A debe calzón de ser. quitado. A cómo debe ser. Sí le afectó. Mira, antes del INE había 4 secretarías en la radio, para Ajá. que la gente más o menos se entere. Había 4 secretarías que estaban detrás de nosotros. Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Transportes, Salud y Gobernación. Ok. Esas 4 te tenían. La de salud para que no andes diciendo cosas que no son y que andes vendiendo productos que afecten a la gente. Para eso está que también se perdió esos grandes clientes. Pues, Vamos pues, a el problema es que, bueno, es que se va entrelazando. Es que sí, ya no te puedes anunciar porque la Secretaría de Salud dice que ese producto es nocivo para la gente y pues va para afuera. Entonces, no te puedes anunciar. Y la Secretaría de Salud hizo lo suyo, ¿no? Y la radio se queda sin esos clientes. Bueno, entonces, pues la educación pública, que tengas un buen correcto lenguaje y que comuniques bien y todo eso, ¿no? Te supervisaba y te certificaba. Te daba la licencia. Cosa que ya no es necesario. Que ya no es necesario. Y luego venía Gobernación para que no mandes alterando a la gente con tus... Porque era muy peligroso que un locutor empezara a hacer, no, pues el fin del mundo y que aguas y que una masacre mal manejada, una información que no debía, o sea... Que no llegara otro Orson Welles. Sí, ándale, fue el que movió el tapete. Sí. No, ándale, más o menos para... Y una de las víctimas de la Secretaría de Gobernación, y siempre se quejó de la Secretaría de Gobernación, fue Chespirito. Roberto Gómez Bolaño Ok. grababa con una persona de Gobernación sentado en el estudio. Ese se la vio peor. A él estaba grabando y el señor tenía el guión en la mano, lo estaba revisando. Y si era algo contra el gobierno, si era un chiste, un doble sentido, donde él veía que a lo mejor le sacaba ronchas a alguien, ahí mismo le decían a Roberto, como el Roberto era el que escribía, cámbiale. Y ahorita Era nos vemos. como el superportero, el Derbez. Sí, Córtale, mi chavo. yo creo que Derbez... Córtale, mi chavo, ¿eh? Sí. Yo creo que Derbez está haciendo una alusión a Oye. esa época. A lo mejor, un día lo vemos y le preguntamos. O si Pero- llegas a ver esto, ¿por qué no? Mira, Sí, Eugenio sí. Derbez, el córtale, mi chavo, era en A lo alusión mejor viene por ahí, esperemos, ¿no? Entonces, sí la sufría. Gobernación era para eso, para que no pasaras cosas. Gobernación te checaba las canciones, Gobernación te checaba los contenidos, pues hasta las películas, todo. O sea, si tu Gobernación no te daba ¿Qué se el miraba sello- y qué no en México? ¿no? el sello de salida, pues no. Gobernación siempre tuvo que era un ente muy poderoso. Y el otro, Comunicación de Transportes, para que tuvieras tu equipo de transmisión al orden, que no anduvieras invadiendo otras frecuencias, que no anduvieras con cables pelados ahí o con instalaciones que podían matar a alguien, porque son corrientes muy fuertes y que no, aparte que tengas frecuencias autorizadas, porque había gente que ponía sus transmisores y no pedía Sí, permiso claro. y hacía sus festines ahí. Bueno, Radio entonces, Capullo, Radio Lata. ándale, entonces Radio Bemba. Entonces, de repente, en los 2000 aparece un quinto fantasma. Quinto elemento, vamos a Un ver. quinto elemento. Ahí más o menos del 2005, por ahí así. No me acuerdo el nombre del año. El INE. O el IFE, no sé quién, si empezó como IFE. o Era IFE en ese entonces. La IFE. onda fue de que de repente empieza a calentarse el ambiente con una ley que venía y que la ley que venía y que la ley que venía, pero nadie entendía qué era. Y la iban a imponer a rajatabla, o sea, no te iban a avisar. Se van a llegar y ya. Ahora sí como dicen, vamos a Parlamento abierto y van que opine la gente y vamos a ver qué onda, si vamos a escuchar a la gente o a los empresarios. No. Si no se da cuenta Televisa
si no Televisa le escarba lo que venía, ya te voy a explicar por qué Televisa. A lo que venía, empezaron los problemas antes de imponerla. ¿Por qué? Porque era tan dura y tan cuadrada que Televisa no iba a poder pasarte un partido de fútbol completo. Ok. Porque la nueva ley era te iban a meter los spots de los partidos, no te iban a pagar ningún 5, pero tenías que pasarlo a la hora que yo te dijera. Como quien dice, Ya. vas a bailar a como yo te toque. Y tú te quedas, pero pues la radio es mía, yo estoy pagando la concesión, el refrendo. Lo siento, pero Yo soy el INE. pero ahora el INE va a tomar prácticamente por asalto tu radio, porque así fue. Aunque digan que se le suena muy fuerte, no, fue por asalto, porque nunca nos preguntaron. Y eso fue lo primero que le empezó a afectar a la radio. ¿Por qué? Porque son un montón de spots. Es una exageración de A veces parecidos. Malos productores. Aparte que están re chafas y re malos y re todo, a la gente se harta. Imagínate, Oye, en tu ya, radio, que te llamen, ¿no? O sea, en tu radio, 96 spots en época electoral. En tu radio, 96 spots. sí. En mi radio, 96 spots. En la radio de la XCDR, 96 Y en el mismo spots. horario, obligadamente. En red, en XCDR, en FX, en 105, en Superbanda, en las de que vienen de Hermosillo, o sea, 96 spots cada una. La gente Se va. se fue. La gente empezó, o sea, se hartó y tú no le puedes decir al INE, oiga, como que se le fue la mano, ¿no? Porque la gente comprobadísimo, así como decían, el INE una vez dijo que comprobó de que los pendones en los postes no representaban ningún cambio en la opinión sobre el voto. En la radio también como no conecta el spot, Exacto. no conecta el spot, porque si conectara, pues otra fuera la historia, ¿no? Pero no conecta, pero te lo ponen a chaleco, entonces la radio se ve, pues, ¿qué voy a hacer? Los tengo que pasar y la gente te cambia. Sí. La Sí, gente te totalmente. deja de escuchar. ¿Por qué? Porque se enfada, se Y harta. lo que la gente no sabe, porque te dice, ya, Pero no podemos. te mandan mensaje, ya, y uno, ¿cómo te explico que es obligatorio? Es obligatorio, es a chalecos. y ahí no y hay opción. aparte, lo comercial. Y aparte meterle lo comercial, y aparte ponerle las canciones, y aparte que el locutor haga lo suyo, o sea, y a partir de ahí, de ese momento, de esa ley, la ley Televisa que le llamaron. ¿Por qué ley Televisa? Porque Televisa, haz de cuenta que si en la tele arrancaba el juego, iba a ir corriendo el juego, y de repente le ibas a decir al operador, pues tengo los spots del INE, tengo que pasarlos. O sea, el ¿Y te partido imaginas? ecologista. ¿Te imaginas va desarrollándose el fútbol? Yo, la verdad, no me gusta el fútbol, pero vamos a suponer que lo entiendo. Va a la jugada y todo, y va a la jugada a gol, Y y ya el delantero va a resolver, y de repente, pues espérenme, porque voy a pasar unos comerciales del INE, porque tengo que... Y te suspenden la transmisión, y la gente se queda con la botella en la mano, ¿no? Porque estaba viendo el juego. Y ya Y te cuando dice, vuelves... el fentanilo mata. Sí, sí, entonces, cuando volvías, pues ya había pasado el gol, ya hasta estaban bien agüitados los otros jugadores. Acabándose la repetición, todavía no hubo chance. Y mire, les vamos a comentar, no, pues era imposible hacerlo porque ese tipo de deportes, el béisbol, el fútbol, todos los que sean, la gente los ve en tiempo real y los quiere ver tal cual. No, espérate. Para y eso, se pues, va a plataforma. no, en entonces no existían las plataformas. Ahorita ya lo ves en plataforma Sí, o sea, y ahora las plataformas te venden los comerciales como Sí, si fuera como- televisión. ándale, pues ahora están haciendo, pues no dicen bienvenidos los que decían que nunca iban a hacer lo que están haciendo, porque decía Amazon, Netflix, Exacto. Oye, Disney, o sea, no, nosotros nunca jamás vamos a pasar un comercial. Es lo que más hacen. ahora, ahí te va porque... Déjame terminar con Ok, la ok. ley. Entonces, Televisa logró hacer un cambio. Les dice, no, te voy a pasar a los spots, sí, pero déjame pasar el medio tiempo, déjame pasar el tiempo completo, le dijo. De perdida. De perdida. En ese entonces nosotros pasábamos béisbol y a nosotros no nos permitieron. ¿Te imaginas? Estamos pasando béisbol y de repente, oye, no, vete a corte porque ya la pauta me lo está diciendo. Oye, pero tengo la caja llena, estoy en la 9ª entrada, estoy en este problemón, o sea, está la gente que se quema el estadio.
No, pero vete un comercial porque necesito que el INE me lo pase. O sea, y le pegó en la... O sea, ya no podías vender porque el INE prácticamente te lo estaba impidiendo, pues. Y no era y no sé, en el béisbol y para que la gente sepa, en el béisbol y en el fútbol, cuando tú estás trabajando publicidad, no puedes hacer comerciales muy largos. Tiene que ser máximo 20 segundos. Entre cambio y cambio. No, cada spot, cuando máximo 20 segundos, 10 o 20, para poder pasar muchos comerciales y rápido. Los de INE duran 30 segundos. Y lentos. Y lentos, o sea, te imaginas 2 spots, ya pasa un minuto. Ya se acabó el mundo, pues, ya se acabó el juego, ya pasó la tragedia que tenía que pasar, ya perdió, ya no te diste cuenta de nada, entonces ya no era viable. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues tampoco, o sea, y eso también le empezó a afectar a la radio y vino el detrimento, el deterioro para hacerte para poder vender tu radio y poder sacar, porque eso se trata la radio, de vender publicidad. Las radios comerciales de ahí viven. De ahí viven, sí, de ahí claro. Viven. Tienen que vender publicidad, así es que... Sí o sí. Que los cortes comerciales, de ahí vive la radio. De ahí vive el locutor. El locutor y las nóminas y la luz y el agua y las rentas y los software y todo eso, pago de regalías y todo, de la publicidad. Si la radio no vende publicidad, está en serios problemas. Ahora te digo, inteligencia artificial, el futuro. Uy, buen tema. Le tenemos mucho miedo, pero más vale que nos hagamos amigos de ella, de la inteligencia artificial. Sí, porque la inteligencia ya no se va a ir. A lo mejor la regulan un poco, a lo mejor le quitan los detalles que están empezando a surgir. Por ejemplo, hay alguien que quiere demandar a un cierto vendedor de inteligencia artificial porque le dijo un método para cometer un delito muy grande y le dijo el ABC cómo lo podía hacer. O sea, son cositas que a lo mejor le dicen a la inteligencia, pues en estos temas no te metas, no opines y nada, ¿no? Pero lo demás, sí, más vale que nos hagamos amigos de la inteligencia artificial, sí tratando de que el recurso humano navegue en los dos, porque si dejas a la pura inteligencia artificial, lo puede hacer solito, ya no nos ocupa, ya nos puede desplazar. Pero se pierde el contacto. Pero el contacto, lo que la inteligencia artificial, a lo mejor un día sí lo hace, no sabemos. Hasta ahorita, el contenido humano, las pausas, los silencios que hacemos los locutores cuando estamos hablando, estamos contando una historia, todo eso, la inteligencia artificial todavía no lo hace como pues tal, no se siente humano. Pero de que la necesitamos, la inteligencia artificial para desarrollar algo en radio, definitivamente sí. Y te voy a hacer una pausa ahí porque resulta, no sé si te sabes, la historia de un podcast que fue creo que ahora en pandemia, sobre una amiga y un amigo y hablaban, tenían su podcast diario. Les toca despedirse del final del podcast y tienen que admitir que son inteligencia artificial. Ay, Dios. O sea, ya eran los primeros pininos. Porque y eran computadoras, no sé sí, cómo, robots. Pero como inteligencia artificial a venta al público tenemos apenas que un año, ¿no? Y espérate, esa misma inteligencia artificial decía, andaba en pañales. Que yo hablaba de mi esposa y no puedo creer que no tengo esposa, que soy un hombre inventado por un hombre. Ajá, sí. Y se salió, o sea, ese capítulo final para la misma IA fue una salida de contexto. Está en YouTube, está buenísimo, te lo voy a pasar. Es una historia de película. Porque, o sea, es terror para ellos de no existimos. Sí, pero la historia fue fantástica, pero se acabó en no existimos. Pero existían en la red, existían y para mucha gente, ¿estás de acuerdo? Inclusive, como no teníamos nada que hacer. Ajá. Por eso Netflix y todas esas cosas crecieron. Pero había gente que no le gustaba Netflix, no le gustaban esas plataformas. Y escuchaba personas. Te metías al YouTube o te metías a las plataformas y ahí es donde escuchabas o veías esas historias. Yo supe de historias, pero de vivos, ¿no? De gente normal. Que sí, que tuvieron sus pleitos, que terminaron mal, que se cantaban canciones y que dedicaban y todo eso. O sea, que eran historias bonitas hasta cierto punto. Pero ya que te le diga, ¿te imaginas? Estás viviendo una telenovela, porque las telenovelas pues, son historias escritas, pero una telenovela donde no parece telenovela, donde aparecen dos personas que supuestamente son seres vivos y te enganchas, en lo peor te enganchas y no, pues que te cuentan lo que hizo al diario. Y hablemos del café y de todo esto. Oye, pensé en ti ahora y todo eso. Y de repente estás viendo una película futurista del año 3000. Y de hecho, por ejemplo, imagínate que esté diciendo saludos para Arnold Heredia, que estuve escuchando, que habló de su experiencia increíble.
y te das cuenta que fue una IA que captó tu historia. Sí, como agarra es los ahorita. datos y sí, tú como te es sientes ahorita. honrado de... Agarra contexto, sí, agarra el contexto, sabe que se Híjola. habló de ella y te actualiza y te lo pone. Dices tú, no, pues sí es cierto, sí, porque ha de haber escuchado y le dijeron, o nos vio. Ahorita que ni nos vio, ni se enteró. Lo jaló fueron, nomás. lo Oye, enterró y lo cambian a texto y en Halloween alimentan. hay que hacer, quiero a ver si logramos hacer un maratón. Vamos a hablar del terror de la IA, ¿qué onda? No, Unos es que 30 minutos de terror. Parece de terror eso. sí, o sea, ese es lo peligroso de la IA. Hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado. O sea, sí se va a quedar. Yo pienso que sí se va a quedar. Sí ayuda a la radio, sí le puede ayudar. Por ejemplo, nosotros, como le platicaba al principio, de que vamos a en los 80s, vamos a hacer un noticiero. Pues agárrate los periódicos, cómprate La Voz del Puerco, No, y ahorita consíguete te da- esto y lo otro. Y empezabas a recortar. Y ahora la IA te puede hacer un resumen de noticias. Oye, pásame las noticias de a esta hora, hazme un corte informativo. Y, Pero hay que verificar. no, sí, pero te lo da, pues. Te da la noción. O sea, te da, verifícalo si es cierto. Y hay que saber cómo preguntar, creo yo. Sí, no. A veces yo escucho a personas que están hablando con la IA, parece que están hablando con un niño chiquito. Oye, no me gustó lo que hiciste, ¿podrías darme otra respuesta más así? Mira, yo lo quiero de esta forma porque esta parte como que no está muy clara Pero ahí entonces ya le estás especificando lo que y quieres. te está aprendiendo de ti, aparte. En producción nos puede Sí. ayudar mucho. Por eso te digo, o sea, en lo que es producción de la radio, ¿sabes qué? Dame un corte informativo ahorita o le puedes decir, dame el corte informativo de Excelsior, que son fuentes donde Ándale. ellos sí son, aquí es muy necesario contarle a la gente de que en la radio tienes que verificar lo que dices. Si es posible, lo verifica 5 veces, dijo López Dóriga, verifícalo y vuelvo a preguntar. Y tenemos que usar nosotros información muy clara, muy verdadera, porque incurrimos en violaciones, tenemos reglas, tenemos y leyes. ¿cuántas veces le hemos caído, Arnoldo? No, sí, pero evítalo. ¿Por qué? Porque es regla. Cuando tú emprendes radio a la vieja escuela, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y tienes que saber que a ver dónde está, no si aparece en la agencia F o está en Notimex, o sea, son agencias donde dices tú, Incluso te la da el link. información es válida, sí, inclusive cuando usted agarra un periódico y dice, fuente Notimex o F Excelsior. o Reuters, Reuters. algo así, entonces Sí. ese, Reuters, algo así, no me acuerdo. Entonces, todas esas agencias le está validando que la información viene de una parte que se puede confiar. Exacto. Entonces, si yo le digo a la IA en la mañana, ¿sabes qué? Consígueme el corte informativo del Excelsior, de los periódicos más seguritos, más que puedo decir yo, me están dando información fidedigna. Sí. Le pido de esas 5 marcas, de esos 5 sellos de periódicos, nombres de periódicos, y pues ya la información que me entregó, pues ya tiene cierta fidelidad y que es seguro de que lo que voy a decir no es una mentira, pues. Pero ya te ayudó en segundos. Ya no compraste el periódico, pero ya yo no rápido. buscaste tanto Ya no tiempo. busqué tanto, por eso te digo, o sea, sí te puede servir. Sí. O es más, voy a hacer ahorita un programa de las mejores canciones de Michael Jackson. Ahorita prepáramelas, dámelas y dame historia de cada una. Y ya te lo ponen en la pantalla y voy a empezar a hablar de Michael Jackson como todo un experto. Y no moví nada, no abrí ningún libro, o sea, ni siquiera lo leí. La Y hora ya lo Luis tengo. Miguel, di por ahí, ¿no? Ándale, ahora Luis Miguel. A ver, háblame de Luis Miguel, ¿por qué cayó en el hospital? Y pum, me lo da y ahora ahí te lo lees Oye, en Arnoldo, segundos. O sea, ¿sí te ayuda? Sí te ayuda. nos queda poco tiempo ya, pero Ajá. vamos a empezar con preguntas así, lo que se te venga en mente Ay, o Dios. lo rapidito. ¿Puedo decir paso? Sí, ¿cómo hay que no? A ver, la radio, Mande. ¿ha generado aquí en Guaymas buenos locutores? Sí, mira, un caso de que ha generado buenos locutores. Una de las personas que se me olvidó platicar de que te dije que trabajé con Hermosillo fue Gloria Elvira Viebrich. Claro. Gloria Elvira salió de aquí de Guaymas para allá. Entonces, allá en Hermosillo, de locutores de Guaymas, son un montón. Y locutores de Hermosillo para acá, ni uno. Está el Goyo, estaba Gloria, estaba el Pingüino, estaba Noé. Bueno, un montón de locutores que salieron de aquí, que La rompieron allá. la rompieron, les fue muy bien allá. Estuvieron y sí, aquí se generaban, aquí se aprendían. Y allá, pues, el Chapito Vergara, ¿quién más? Pues bastante, una vez llegué a contar hasta 12. Ok, ¿hay locutores o locutoras divos o divas?
que están sobrevaluados? Mira, pues ahí sí, es un tema medio escabroso, no te sabría decir, le saqué. No, pero o sea, de ponerte a decir que se quedan en modo divo, pero muchas veces lo sienten ellos, o sea, dicen que así son y se sienten. Tienen su público. Tienen su público y pues les da para estar bien, o sea, y sí. ¿Has hecho buenos amigos en la radio? Sí, cómo no. Humberto González, un monstruo de la radio en producción. Yo mucho de las cosas que sé es por este personaje, Humberto González, allá de Hermosillo. Con él aprendí mucho. Okay. mucho Dime mucho. 3 palabras en tus 38 años. Dios mío santo. 3 palabras nomás. O 3 adjetivos o Ajá. calificativos que te han dejado en estos 38 años la radio. 38 años, ¿qué te puedo decir en 3 palabras? Pues mira, pues yo creo que serían gracias a Dios porque me ha dado un montón de cosas, no dinero económicamente porque viviera pues en otra, es más, hasta ya me hubiera ido a trabajar. Radio. No, a lo mejor sí, porque yo he conocido gente que sí ha podido y tienen su radio, sí, inclusive gente que trabajó en XFX, en Hermosillo, tienen su radio, lo lograron. Te digo, no por tanto porque hubiera podido, porque yo siempre quise emigrar a una ciudad grande. Porque yo decía, el sueño de todos, o sea, ¿cómo no? sí, porque yo decía, pues si yo puedo, pues sí, creo que tengo capacidades de un Guadalajara, un México, o sea, pero económicamente tenía que resolver primero otras cosas, pues, y no te daba como para decir, resuelvo y me voy. Pues no, tenía que dejar todo, hacer un bachezote aquí y ya poderte mover. Entonces, mejor me mantuve, pero sí satisfacciones. Por ejemplo, una vez grabé un comercial para el grupo Journey. Ok. Esa es una satisfacción. Dices tú, no, pues es que, pues ¿cuál es la relevancia? Pues es que grabarle a un grupo como el grupo Journey para que pasara en las estaciones en español en el área de Arizona y Sonora, Ajá. y todavía te pagaran. O sea, es una satisfacción. Dices tú, Don't stop believing. sí, no, Ahí sí, nos quedamos, sí, ¿no? o sea, Esas serían las palabras. sí, o sea, el grupo Journey en concierto en Tucson, ¿no? O sea, ese era el Oye, qué spot. emoción. Y esa es una satisfacción, o sea, porque dices tú, ¿por qué? Porque no muchos lo hacen o muy pocos lo hacen. O sea, entras en el rango selecto de personas que lo pudieron hacer. O sea, grabarle al grupo Journey, una institución de la música a nivel mundial, y que tienen el privilegio de grabarle un spot a él. Sí, yo conozco, por ejemplo, a Adrián González, que trabaja para Televisa, y él tiene la satisfacción de todos los días hacerle producciones al canal de las estrellas. Pero aquí en corto, Journey, pero yo, pues si tú allá en Televisa, pero ya aquí en mi terruño, pues te perdí a Journey, Claro. o Roberto Sánchez, o sea, es otro monstruo que es un amigo, y que le graba a Sognare, a las almohadas esas, ese vocerrón que Colgate, escucha. Sí, o sea, Colgate, o sea, a Toyota, todos esos, los conoces, sí, pero pues, son grandes ligas, acá son ligas pequeñas, pero entras en esa parte donde no todo el mundo le graba a Journey. Y que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, a Roberto de conocerlo. Sí, Roberto. Finísima persona. Inclusive nos dio un taller, ¿no? Sí. Nos dio un taller. Para finalizar, ¿qué consejo le das a la gente que quiere incursionar como productor o como locutor? Como productor y locutor. Productor, mira, gracias a Dios les tocó una época muy, muy diferente. Yo, la verdad, he seguido aprendiendo porque hay mucho que ver en YouTube. Okay. YouTube ha sido mi maestro. Ahí hay mucha información para empezar de cero, para empezar a producir, a grabar. A lo que se está haciendo aquí, esa grabación, lo puedes encontrar en YouTube desde cero. Bueno, ¿cómo puedes poner la cámara? ¿Cómo puedes iluminar? ¿Cómo puedes usar los micrófonos esos que tenemos ahorita aquí de grabación? Los niveles, dónde satura, dónde no satura. Toda esa información la encuentras ahí. Pero para el productor o también para el locutor, la creatividad. La creatividad nunca la pierdan, jamás, no se rindan, traten de ser creativos, y hagan innovaciones, lean mucho, dices, no, pues es que no lo necesito para la gente con la que me voy a comunicar. No, error. Aunque se comuniquen en el lenguaje o en la forma que ustedes quieran, no paren de leer, no paren de estudiar, escuchen a gente que empezó primero, no porque llegamos y ya nos creamos reyes. No, porque una vez me pasó a mí, mala idea. Tenemos que seguir respetando. Los que llegaron primero. Por algo están ahí. Sí, ellos abrieron camino. Ellos nos abrieron el camino. Entonces,
Éntrenle con fe. Hay mucha información. Cuando yo entré no había nada. Nadie te quería decir nada. No había YouTube. Esa información la pude, imagínense, viendo el canal del canal 5, ahí fue donde yo aprendí. Y pues no había más. Y no era escuela, era nomás oír. Entonces ahora ustedes pueden, que masterclass, que me puedo conectar por Zoom, que puedo escuchar a un genio de la producción, me va a costar tanto, Hay voy a pagar. universidad del audio ya. Sí, universidad. O sea, hay muchas cosas donde pueden aprender y no dejen jamás ese gusanito que nunca termine aprender, leer, preguntar y sentarse a escribir. Escriban ideas. No se imaginan lo que puede resultar de escribir algo en un papel. Pueden resolver la vida o que les llegue un ¿Contrato? pues a mí se me da mucho ahí en Palacio. Me llega el patrón, me dice, oye, Arnoldo, ahí te encargo, ¿no? Que vamos a hacer esto para esta campaña. Pero gracias a Dios, por ahí dejé algo apuntado. Y, no, sí está bien, le digo. Sí, ¿para cuántas horas? Finas. Exactamente. Porque ya tiraste algo, ya te apuntaste algo, porque en un momento que estaba esto haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, mira, esto me puede servir para esto. O aquí también Noé me dice, ¿sabes qué? Tenemos este problema, y ya traigo yo una idea que apunté por ahí, y está bueno, y al rato a las 2 horas, ahí te va, ¿qué te parece? No, quítale esto, cámara, y vuélvelo a hacer, y hasta que quede, y listo. Pero esa parte, nunca dejen que los agarre cansados, jamás, y les va a ir muy bien dentro de ya sea como locutores o como productores, y si son ambas, pues mejor, porque ustedes van a hacer sus propias historias, o sus propias películas, o sus propios podcasts, o lo que ustedes quieran. Arnoldo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Jamás imaginé estar aquí un sábado en la tarde. ¿Quién va a salir entre semana? ¿Lo va a ver un sábado? ¿Lo va a ver un domingo? El día que sea y que pues... Qué buena plática. No, muchas gracias. Espero que no sea la última. No, pues la primera de muchas. Sí, tiene por qué serlo. Porque esto tiene hay muchos temas. Mucho. Y mira, al rato vamos a hablar de la inteligencia artificial llegó, se está quedando y la estamos usando en tal cosa. Si a usted le interesa algo, preguntarle algo al Arnoldo, puede hacerlo a través de YouTube, le hacemos llegar las preguntas, hacemos un segundo capítulo. Sí, también, ¿por qué no? Sí. Y sobre todo, gracias por la confianza de compartir tu anécdota. Yo creo que eso nos deja con un gran sabor de boca. No todo habla de soy fulanito, soy esto, sino olvídate, una historia. No, esa es más la historia y la gente que te el que suma, que te ubica, que te dice, oye, me gustó esto, se lo agradezco como no tienes una idea, porque la idea es esa. Yo me preparo, leo, vuelvo a leer, escucho, pregunto, repregunto. ¿Para qué? Para hacer un buen papel. Inclusive ayer hubo un evento de maestros aquí entonces fuimos ahí a trabajar y en un intermedio, cuando estabas, pues a dar cuenta, empezó la ceremonia, hubo un intermedio y yo me fui a buscar otros papeles que iba a ocupar para más adelante y llega un profesor y se me para enfrente y me dice, oiga, pues yo aprendiendo de los mejores, me dijo. Imagínate que te diga eso. Wow. Yo aprendiendo de los mejores, me dice, ¿por qué? Le digo, no, pues es que lo que acaba de hacer usted está muy bien. Muchas gracias, me sorprendió. Yo aquí me iba a preguntar la hora, no sé qué, porque se me acercó. Y le decía, no, la verdad, muchas gracias. Le digo, o sea, pues aquí, y digo yo, valió la pena haber estudiado, preguntarle, oye, mi hermana es maestra, ¿cómo va esto? O sea, va por aquí. Bueno, entonces ya tú haces ideas, escribes, porque ahí es todo escrito. Más vale para que no digas, oye, ¿por qué dijiste eso? No, pues es que no te salgas de aquí. Papelito aquí habla, está y está bien tal. Y no le sumas, no le pones. Sí, y es mejor porque, oye, pues agárrate monte. No, pues es que lo que está escrito aquí, eso fue lo que se dijo y eso es. Bueno, entonces, para evitar ese tipo de broncas, que también es bueno, no te sales. O ahí mismo, táchale eso, está mal, esas cifras están mal, porque, bueno, lo quitamos ahorita. Pero claro, el chiste es investigar. Perfecto, pues él es Arnoldo Heredia, gracias por la plática. Nosotros los invitamos a que se suscriban con nosotros a través de Instagram o de YouTube o de Facebook. Aquí les vamos a estar pasando las redes. Lo importante es que se suscriban al canal de Barbas en YouTube y le den a la campanita de notificaciones. Soy Manuel Domínguez. Muchísimas gracias, Arnoldo, nuevamente. Gracias a ti, Manuel. Gracias a Monkey D Producciones por una edición más. Y recuerden, nos vemos en el próximo capítulo de Barba, si la IA lo permite. El podcast.